¿sí?, de este aprendizaje en neurohotelería. Y vamos a recordar algunos de los vectores de información que nosotros estamos transmitiendo a ustedes. ¿De acuerdo? Uno de los principales vectores de información que le dimos y les dijimos que es clave, ¿sí?, para este aprendizaje es que todos somos seres humanos. ¿De acuerdo? Y que como seres humanos todos tenemos dos estadios. ¿Se acuerdan? El estadio real y el estadio ideal. Y nuestro huésped, nuestro cliente, también es un ser humano, por lo tal tiene los mismos estadios. ¿Sí? En el estadio ideal, ¿qué teníamos? Nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestras expectativas, nuestros objetivos, nuestros anhelos. Entonces, ese huésped que viene al hotel también, ¿sí?, en ese estadio ideal tiene las expectativas, tiene sus anhelos, sus aspiraciones, lo que él quiere lograr, alcanzar, cómo quiere sentirse cuando llega al hotel. ¿De acuerdo? Y recuerden que hay un paso o una transición entre ese estadio real y ese estadio ideal. Y que el huésped, ¿sí?, viene al hotel porque considera que el hotel es el medio o el entorno donde él va a poder hacer esa transición. ¿Eso les queda claro? Y nosotros, los hoteleros, somos ¿qué? Los facilitadores de esa transición. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de esa flechita roja que vimos nosotros que pasaba de un estado a otro? Bueno, somos los facilitadores. Pero que el huésped alcance su estadio ideal nos va a permitir a nosotros alcanzar el nuestro también. ¿De acuerdo? Si llevo al huésped al estadio ideal, él me va a llevar a mí también a mi estadio ideal, porque yo voy a conseguir mis sueños, mis aspiraciones, mis anhelos, viniendo a trabajar todos los días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vimos nosotros que ese huésped, cuando llega al hotel, su cerebro, que vimos que estaba dividido en tres partes, ¿se acuerdan? Cerebro reptiliano, cerebro límbico y cerebro racional o cerebro humano. Que ese huésped, como se iba a enfrentar a un medio por primera vez, a un ambiente por primera vez, iba a empezar ¿a qué? A evaluar con su cerebro reptiliano todos los estímulos que ese medio le iba a llegar. ¿De acuerdo? Y el resultado de esa evaluación iba a ser una conducta de acercamiento o de rechazo a ese estímulo. Y yo, hotelero, soy parte de ese medio que él va a evaluar y a mí me va a evaluar. Por lo tanto, yo tengo que ser transmisor de estímulos que el huésped evalúe como positivos. Y vimos algunos, ¿se acuerdan? El contacto visual, la sonrisa, dos aspectos que el cerebro le presta atención a los ojos de una persona, le presta atención a los dientes de una persona, ¿sí? Esos serían estímulos, ¿sí?, potenciadores de esa evaluación positiva. ¿De acuerdo? Pero a su vez, esta evaluación le iba a generar una emoción. ¿Se acuerdan? Y estuvimos hablando un poco del cerebro límbico, de las emociones. Y esa emoción que le iba a generar esta evaluación, yo la podía detectar, que lo estuvimos viendo ayer. La podía detectar por diferentes herramientas y a través de la observación, como era, por ejemplo, las microexpresiones faciales que ese huésped iba a reflejar con su rostro. ¿Se acuerdan de las 5 emociones básicas que vimos? Alegría, sorpresa, ira, tristeza, miedo, ¿sí? Algunas se nos mezclaron acá, y asco, ¿sí? Pero a su vez ese huésped también podría manifestar esa emoción a través de su prosodia, ¿sí o no? La manera que iba a hablar y su cuerpo. ¿De acuerdo? Y esa emoción le iba a provocar también este tipo de conducta, de acercamiento o de rechazo hacia el estímulo que va a llegar. ¿Sí? Habíamos visto también nosotros que existían dos estados internos en el organismo también, que era el estado de equilibrio y desequilibrio. ¿Se acuerdan? Que la tendencia es estar todos en un estado de equilibrio. Y habíamos visto que en ese estado de equilibrio el
cerebro, ¿sí?, no gasta energía. Gasta energía cuando sale de ese estado de equilibrio y está en ese desequilibrio. Y ese desequilibrio lo siente como una carencia, es algo que le falta, es decir, una necesidad. ¿Se acuerdan de eso? Y se acuerdan que cuando tengamos un huésped frente a nosotros que está demandando un servicio, implica que ese huésped está carenciado, está en desequilibrio. Por lo tanto, mientras más tiempo nosotros lo dejemos en ese estado de desequilibrio, va a ser un estado de mucha pérdida energética, de inestabilidad para el cerebro, que no es positivo. Por lo tanto, nuestra función es sacarlo lo más pronto posible de ese estado de desequilibrio y satisfacer esa necesidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero cuando satisfacíamos esa necesidad, ¿cómo lo hacíamos sentir? En equilibrio, tranquilo, satisfecho. Y si lo hacíamos rápidamente, nos íbamos a convertir en un estímulo atractivo para el cerebro de ese cliente, porque me sacaste rápido de un estado que yo no quiero estar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Seguro? Bien, entonces,